¿Sabías que Pete Townshend ha hablado sobre sus relaciones en el mundo de la música? Tanto compañeros de profesión como colegas cercanos han sufrido sus duras opiniones. Como el cerebro creativo detrás de The Who, Townshend nunca ha tenido reparos en compartir lo que piensa, ya sea para elogiar a artistas que respeta o criticar duramente a aquellos que no soporta. A lo largo de los años, ha lanzado comentarios brutalmente sinceros y a menudo polémicos sobre algunos de los nombres más importantes del rock. Ha llegado a calificar a ciertos grupos como sobrevalorados, superficiales o incluso molestos. Número 1. Led Zeppelin. Led Zeppelin es considerado por muchos como uno de los pilares del rock pesado y el metal, pero no todos aplauden su legado sin reservas. Uno de sus críticos más persistentes ha sido Pete Townshend, quien desde hace tiempo los acusa de haber tomado demasiada inspiración del sonido de The Who. Según él, su banda fue la que realmente cimentó las bases de lo que luego se conoció como heavy metal, especialmente con su álbum en vivo Live at Leeds de 1970. Townshend declaró en una ocasión: "Básicamente inventamos el heavy metal con Live at Leeds. Después muchas bandas nos copiaron, principalmente Led Zeppelin. Para él no fue solo una influencia casual, sino una imitación clara. Ambos grupos compartían características similares, eran británicos, surgieron en los 60 y evolucionaron hacia un sonido más potente y agresivo. Ambos ofrecían actuaciones en vivo explosivas con bateristas icónicos, Keith Moon y John Bonham, guitarristas innovadores, Townshend y Jimmy Page, y vocalistas poderosos, Roger Daltrey y Robert Plant. Ambos también mezclaban el blues con su propio estilo. Sin embargo, hay quien cree que parte de la molestia de Townshend podría venir del hecho de que Led Zeppelin tuvo un éxito comercial mucho mayor. Mientras The Who fue sin duda influyente, Zeppelin dominó las listas, los ingresos por giras y la cultura rock global desde mediados de los 70. Aún así, Townshend ha reconocido el talento de Jimmy Page, aunque con reservas. Lo ha llamado un gran guitarrista, pero también ha dicho que no sabe cuándo parar, refiriéndose a los extensos solos y arreglos complejos típicos de Zeppelin. Por el contrario, The Who optaba por una energía más cruda y directa. Otra fuente de conflicto podría haber sido la reputación de Led Zeppelin por tomar prestado de otros músicos sin siempre dar el crédito adecuado, especialmente de artistas de blues y folk. Como compositor que valoraba la originalidad, Townshend puede haber visto esto como una falta de integridad artística. A pesar de todo, nadie puede negar la huella que ambos grupos dejaron en la historia del rock. Mientras The Who fue pionero en la intensidad sonora, Zeppelin la llevó a un plano más épico, con letras místicas y producciones grandiosas. Deep Purple. El estilo escénico de Deep Purple, que muchos fanáticos consideraban electrizante, a Pete Townshend le parecía vacío y sin sentido. Se burló del enfoque de Ritchie Blackmore con sarcasmo. Golpearse la guitarra en la cabeza, fumar con la guitarra colgando, tocar una armónica al revés. ¿Qué se supone que es eso? No es lo mío, amigo. Para Townshend, estas demostraciones eran un ejemplo de superficialidad que, según él, desvirtuaban el propósito real del rock. Creía que una presentación en vivo debía ir más allá del espectáculo visual, debía transmitir emoción, tener contenido social y profundidad artística. Aunque The Who también era conocido por sus actos caóticos, como la famosa destrucción de instrumentos, Townshend defendía que sus acciones eran parte de una rebelión auténtica, no una estrategia para llamar la atención. Para él existía una diferencia fundamental entre su teatralidad con propósito y lo que consideraba trucos baratos de Deep Purple. Es importante tener en cuenta que sus críticas surgieron en un momento que Deep Purple estaba en la cima de su popularidad, mencionado frecuentemente junto a Led Zeppelin y Black Sabbath como uno de los pilares del hard rock y el metal. Sin embargo, Townshend veía su éxito como un síntoma de una escena musical cada vez más enfocada en el espectáculo y menos en la sinceridad. Sus comentarios reflejan su escepticismo general hacia las bandas que priorizan la técnica o los efectos visuales por encima del mensaje artístico. Claro está, no todos compartían esa visión. La influencia de Deep Purple en el rock es incuestionable y Ritchie Blackmore es considerado uno de los guitarristas más influyentes de su generación. Temas como Smoke on the Water, Highway Star y Child in Time siguen siendo clásicos del género. El estilo de Blackmore, una fusión entre música clásica y potencia rockera, inspiró a
incontables músicos. Las críticas de Townshend abren un interesante debate. ¿La teatralidad es algo superficial o puede ser un componente clave en la identidad de una banda? Para muchos fanáticos, el dramatismo en vivo es parte esencial de la experiencia del rock. Lo que Townshend percibía como artificio, otros lo veían como energía, actitud y espíritu rebelde. The Beatles. La opinión de Pete Townshend sobre The Beatles estaba marcada por su idea de que la energía cruda y la imperfección eran esenciales en el rock. Mientras reconocía su influencia, le costaba aceptar que fueran tratados como genios intocables. En una ocasión dijo: "Si escuchas las pistas sin las voces, suenan realmente flojas". Esta declaración sugiere que para Townshend la fuerza de los Beatles dependía demasiado de sus armonías vocales, mientras que el acompañamiento instrumental dejaba mucho que desear. En contraste, él valoraba a las bandas que podían sostenerse solo con su habilidad musical, sin necesitar del pulido del estudio o la producción sofisticada. Para Townshend, los Beatles representaban una versión del rock demasiado perfecta, demasiado accesible. Mientras que The Who se construyó sobre el caos, el ruido y la imprevisibilidad, los Beatles eran meticulosos, queridos por todos y ampliamente aceptados por la industria musical. A sus ojos, esa aceptación masiva le quitaba autenticidad al mensaje rebelde del rock. No obstante, sus críticas no significaban un rechazo total a su arte. Townshend reconocía la genialidad de composiciones como A Day in the Life, Strawberry Fields Forever o Tomorrow Never Knows, canciones que empujaban los límites creativos de la música popular. Su molestia no era por falta de talento, sino por la idealización que rodeaba al grupo. Curiosamente, a pesar de sus opiniones sobre la banda, Pete forjó una amistad con George Harrison, el Beatle más introspectivo y reservado. Es posible que encontrara en él un tipo de afinidad más cercana a su propio enfoque del arte y la música. Esto muestra que, aunque podía estar en desacuerdo con el fenómeno cultural de los Beatles, no tenía animosidad personal hacia sus miembros. Sus comentarios también reflejan una división generacional y artística dentro del rock. Por un lado, los que favorecían las producciones elaboradas y la precisión melódica como los Beatles. Por el otro, aquellos que defendían la crudeza y la energía visceral del directo como The Who. Kurt Cobain. En uno de los pasajes más llamativos del diario de Kurt Cobain, el líder de Nirvana escribió una línea cargada de veneno: "Espero morir antes de convertirme en Pete Townshend". Era una referencia directa y sarcástica a la famosa frase que el propio Townshend escribió décadas antes en My Generation: "Espero morir antes de envejecer". Lo que alguna vez fue un grito juvenil de rebeldía, con el tiempo se volvió una ironía dolorosa para Townshend, quien no solo había envejecido, sino que también se veía forzado a convivir con las contradicciones de su legado. Ver cómo un joven problemático y enormemente influyente como Cobain usaba su propia frase en su contra debió resultarle profundamente molesto. Le obligaba a enfrentar un conflicto que llevaba tiempo arrastrando. ¿Cómo cambian los ideales cuando uno ya no es joven? La reacción de Townshend no fue compasiva. Lejos de mostrarse empático ante el sufrimiento de Cobain, desestimó sus escritos como los delirios de un drogadicto deprimido. Sus palabras fueron duras, pero dejaban entrever algo más profundo que simple enfado. Es posible que en el fondo Townshend viera en Cobain un reflejo distorsionado de sí mismo, joven, furioso, desencantado y cargando con el peso de una fama que abruma. La gran diferencia fue que Townshend sobrevivió, superó los excesos, la oscuridad y el caos que se llevó por delante a muchos de sus compañeros. Cobain no tuvo esa suerte. Tal vez esa diferencia, sobrevivir frente a autodestruirse, fue lo que realmente alimentó su enojo. La muerte de Cobain a los 27 años lo convirtió en un símbolo eterno de la desesperación juvenil, un ícono que nunca tuvo que envejecer. En cambio, Townshend tuvo que seguir adelante, enfrentarse a los años, a las contradicciones de su carrera y a cómo el tiempo transforma los ideales en sombras incómodas. También es posible que Townshend sintiera que Cobain lo había malinterpretado. Él mismo había batallado contra la depresión, las adicciones y la presión de ser una figura pública. Muchas de sus letras trataban sobre la alienación y el dolor, temas que más tarde Nirvana llevaría a una nueva generación. En cierto modo, Townshend había pavimentado el camino por el que Cobain caminó, pero Cobain lo veía como parte del sistema, como alguien que había traicionado su espíritu rebelde. Esa percepción, justa o no, debió doler. Nirvana redefinió el rock de los años 90, trayendo una nueva ola de autenticidad que hizo que muchos músicos veteranos parecieran irrelevantes. Para alguien que durante décadas fue sinónimo de rebeldía, verse de pronto como el viejo al que critican debió ser una experiencia difícil de tragar. La frase de Cobain no fue solo un ataque directo, fue también
también un recordatorio brutal de que incluso los íconos envejecen, que la rebeldía tiene fecha de caducidad y que a veces el mayor castigo para una estrella de rock no es morir joven, sino vivir lo suficiente para convertirse en parte de aquello contra lo que alguna vez luchó. Paradójicamente, si se hubieran conocido en otras circunstancias, tal vez habrían conectado. Ambos eran introspectivos, ambos lucharon con las contradicciones de la fama y ambos escribieron canciones que dieron voz a generaciones desencantadas. Pero Cobain no vivió lo suficiente como para ver qué venía después. Townshend, por su parte, no tuvo más opción que continuar arrastrando el peso de su pasado, todo provocado por una simple pero demoledora frase escrita en un diario. Jimi Hendrix. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Jimi Hendrix llevó el espectáculo y la musicalidad a un nivel completamente nuevo. Su capacidad para mezclar sonidos crudos y casi sobrenaturales con una destreza técnica impecable dejó a todos boquiabiertos, incluido a Pete Townshend. Aunque Townshend siempre tuvo plena confianza en su talento como guitarrista, entendió rápidamente que Hendrix no era simplemente otro músico virtuoso, era algo completamente distinto. Tenía la técnica de un jazzista, el alma de un bluesero y la actitud desenfrenada de una estrella de rock. Pero lo que realmente lo diferenciaba era que, a diferencia de otros guitarristas de la época, su teatralidad no era vacía. Cada gesto, cada acrobacia con la guitarra, cada momento sobre el escenario iba acompañado de un control y una creatividad musical absolutamente revolucionarios. Townshend recordó más de una vez un momento que terminó lamentando. Le dio a Hendrix un consejo sobre equipos de guitarra. Siempre obsesionado con el sonido, el volumen y la claridad, Townshend solía experimentar con amplificaciones y configuraciones. En algún momento compartió un pequeño truco técnico con Hendrix, sin darle mucha importancia, hasta que lo vio en acción. Un par de semanas después compartimos escenario y él fue absolutamente brillante, sin siquiera estar a 1000 vatios de volumen. Pensé, ¿por qué demonios le di ese maldito consejo? Fue un momento de autoconciencia dolorosa. Sin querer, Townshend había ayudado a su mayor rival a perfeccionar su sonido, y Hendrix, que ya era una tormenta en el escenario, no necesitaba ninguna ventaja extra. Uno de los momentos más emblemáticos de esta rivalidad profesional ocurrió en el Festival de Monterrey de 1967. Ambos, The Who y Hendrix, estaban programados para tocar. Ninguno quería salir después del otro. The Who temía que Hendrix se robara el show, y Hendrix, por su parte, sabía que The Who era conocido por su violencia escénica y no quería ser opacado. La solución: The Who tocó primero, ofreciendo uno de sus shows más salvajes, que culminó con Townshend estrellando su guitarra contra el suelo. Pero Hendrix no se dejó intimidar. Respondió de la forma más dramática posible. Prendió fuego a su guitarra en pleno escenario. Ese momento pasó a la historia como una de las escenas más icónicas del rock. Para Townshend fue claro que mientras que la destrucción de The Who era caótica y rebelde, lo de Hendrix era casi un ritual artístico, una declaración visual tan poderosa como su música. A pesar de la competencia, nunca hubo enemistad real entre ellos. Townshend jamás trató de desmerecer a Hendrix como lo hizo con otros músicos que no respetaba. En su caso, los celos estaban ligados a una verdad innegable. Hendrix era un talento generacional, tan brillante que incluso alguien tan seguro de sí mismo como Townshend tenía dificultades para igualarlo. Cuando Hendrix murió prematuramente en 1970, Townshend quedó profundamente afectado. Con el tiempo reconoció públicamente la enorme influencia de Hendrix y cómo había transformado el rumbo del rock para siempre. Tal vez lamentó haberle dado ese maldito consejo sobre los equipos, pero al final del día, Hendrix no necesitaba ayuda para convertirse en leyenda. Su destino ya estaba escrito.